¿Conoces a esa persona que ha pasado toda su vida intentando liberarse de los malos hábitos, fracasando una y otra vez? Seguramente has visto a alguien, o quizá tú mismo te sientas identificado, luchando contra adicciones silenciosas o comportamientos que parecen tener raíces más profundas que nuestra propia voluntad: el alcohol, la mala alimentación, la procrastinación constante que nos roba el tiempo. Lo intentas con todas tus fuerzas, pero después de unos pocos días de disciplina férrea, siempre vuelves al punto de partida, a menudo con una sensación de derrota mucho peor que al inicio. Existe, sin embargo, un método que combina 5 antiguas filosofías orientales capaz de ayudarte a superar cualquier obstáculo. Es un sistema tan simple que a primera vista parecerá ridículo, compuesto por pasos tan pequeños que tu mente los juzgará inútiles de inmediato. Pero es precisamente en esa aparente insignificancia donde reside un poder revolucionario que va en contra de todo lo que los gurús de la motivación tradicional suelen predicar. Para entender cómo funciona este sistema, debemos conocer la historia de Mateo. A sus 42 años y con 145 kilos de peso, Mateo sentía que su vida se deslizaba entre sus dedos sin que pudiera hacer nada para detenerla. Trabajaba en logística, una rutina agotadora que comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba pasadas las 7 de la tarde. Entre las facturas que pagar, las responsabilidades laborales y el cansancio acumulado de 17 años en el mismo puesto, Mateo se había convertido en el hombre promedio que sostiene a su familia, pero que, en el proceso, se olvida por completo de que tiene un cuerpo. Su alimentación consistía en lo que el tiempo le permitía: desayunos rápidos en el coche, almuerzos apurados sobre el escritorio y cenas pesadas frente al televisor para desconectar de la presión diaria. Los fines de semana eran su refugio de pizza, cerveza y sofá. Sentía que se lo merecía después de trabajar como un mulo durante toda la semana. Su cuerpo, sabio pero ignorado, comenzó a enviar señales de auxilio. Subir las escaleras de su casa se volvió una tarea agotadora y atarse los cordones de los zapatos se transformó en un desafío de ingeniería que le robaba el aliento. Sus hijos, todavía pequeños, le pedían jugar, pero él siempre encontraba una excusa válida: el trabajo, el cansancio, el dolor de espalda. Su esposa proponía paseos familiares, pero él prefería la inmovilidad del salón. Lo que más le dolía a Mateo no eran los números rojos en la báscula, sino la mirada de su hija de 8 años, quien poco a poco dejó de pedirle que jugara con ella porque ya había aprendido, en su corta edad, que su padre era un hombre que no jugaba. El punto de ruptura definitivo ocurrió un sábado por la mañana. Mateo estaba sentado en una silla de plástico en el jardín, viendo cómo su hijo de 10 años jugaba solo. En un momento dado, el niño pateó la pelota y ésta cayó en el jardín del vecino. Cuando Mateo se inclinó para recogerla, ocurrió lo impensable: no pudo levantarse. No fue por una lesión súbita ni por un dolor punzante, simplemente sus piernas no tenían la fuerza necesaria para elevar el peso de su propio cuerpo. Se encontró a 4 patas sobre el césped, sudando de pura vergüenza mientras su hijo lo observaba en un silencio sepulcral. El vecino tuvo que salir a ayudarlo a incorporarse. Esa noche, sentado al borde de la cama, Mateo lloró. Lloró porque comprendió que estaba construyendo un recuerdo imborrable en la mente de sus hijos: la imagen de un padre débil. Desesperado, buscó ayuda en un viejo amigo llamado Rodrigo, quien había logrado una transformación física asombrosa. Rodrigo no lo llevó a un gimnasio de alta intensidad ni le entregó una dieta restrictiva, lo llevó a la consulta del Dr. Kenji Tanaka, un hombre de 68 años con una presencia que recordaba más a la de un monje que a la de un médico tradicional. En aquel consultorio minimalista, el Dr. Tanaka escuchó el relato de Mateo sobre el peso, la vergüenza y el incidente del jardín. Cuando Mateo terminó, esperando una receta o un plan de entrenamiento, el doctor simplemente le hizo una pregunta: ¿cuántas veces has intentado cambiar antes? Mateo respondió que muchas, pero que ninguna había durado más de un par de meses. El Dr. Tanaka asintió con calma y le explicó que el fracaso no se debía a la genética ni a la falta de voluntad, sino a que Mateo estaba intentando ganar una guerra de 40 años con una batalla de 2 meses. Le dijo que su mente y su cuerpo habían tardado 4 décadas en construir esos hábitos y que pretender borrarlos en unas semanas era una falta de respeto al proceso natural de la vida. Fue entonces cuando el Dr. Tanaka le hizo una propuesta que a Mateo le pareció una broma. Desde ese día y durante las siguientes 2 semanas, lo único que Mateo debía hacer era beber un vaso de agua nada más despertarse. Eso era todo. Podía seguir comiendo pizza, bebiendo cerveza y evitando el ejercicio, pero debía cumplir con ese vaso de agua cada mañana. Mateo se sintió insultado. Necesitaba perder 50 kilos y el médico le pedía que bebiera agua. Sin embargo, el Dr. Tanaka se inclinó hacia adelante y le dijo algo que cambiaría su perspectiva. El vaso de agua no era para perder peso, era para demostrarle a su cerebro que era capaz de cumplir una promesa consigo mismo. Esa demostración de integridad personal era lo único que realmente necesitaba en ese momento. Mateo aceptó el reto.
Los primeros días se sintió ridículo, pero al séptimo día ocurrió algo interesante. Se despertó antes de que sonara la alarma y su primer pensamiento fue buscar el vaso de agua. Su cerebro había empezado a anticipar el hábito. Al cabo de 14 días, regresó a la consulta. No había perdido peso, pero se sentía diferente. Había logrado mantener una disciplina por primera vez en años. El doctor Tanaka le explicó entonces el primer principio, Kaizen. El Kaizen es la filosofía de la mejora continua mediante cambios microscópicos. En lugar de intentar escalar la montaña de un solo salto, Mateo estaba aprendiendo a dar un paso pequeño pero firme. El doctor le reveló que si una persona mejora apenas un 1% cada día, al cabo de un año no habrá mejorado un 365%, sino que, debido al interés compuesto de los hábitos, habrá mejorado un 3700%. Es matemática exponencial aplicada a la existencia humana. El siguiente paso fue introducir el concepto de Hara Achibu. El doctor Tanaka le pidió a Mateo que, en cada comida, pusiera en su plato solo la mitad de lo que normalmente se serviría. Podía repetir si seguía teniendo hambre, pero solo después de esperar 20 minutos. Esta técnica de Okinawa enseña a comer hasta el 80% de la capacidad del estómago. El secreto reside en que el estómago tarda exactamente 20 minutos en enviar la señal de saciedad al cerebro. Al comer rápido y en grandes cantidades, solemos sobrepasar ese punto de equilibrio y solo nos damos cuenta cuando ya nos sentimos pesados y con dolor. La primera semana fue dura para Mateo. Su mente le gritaba que tenía hambre, pero al esperar esos 20 minutos, descubrió con asombro que la mayoría de las veces el hambre desaparecía. Su cuerpo no necesitaba más comida, solo estaba malcriado por años de exceso. Con el tiempo, el doctor Tanaka añadió el movimiento. Pero no le pidió que fuera al gimnasio, sino que caminara desde la puerta de su casa hasta el buzón de correos y regresara. Eran apenas 40 metros. Mateo se rió de nuevo, pero el doctor fue tajante. No se trataba de quemar calorías, sino de recordarle a su cuerpo que está diseñado para el movimiento. El tercer día de caminata, su hija lo vio salir y le preguntó si podía acompañarlo. Caminaron juntos esos pocos metros y, en ese breve trayecto, ella le contó cosas de su escuela que antes no mencionaba. Al día siguiente, fue Mateo quien quiso caminar un poco más, hasta la esquina, simplemente para prolongar el tiempo con su hija. El hábito microscópico estaba empezando a generar una cascada de cambios positivos en su vida emocional. Sin embargo, el cambio profundo llegó cuando el doctor le preguntó por su Ikigai. Le pidió que encontrara una razón de vivir que fuera más allá de la estética o la salud. Mateo comprendió que su verdadero propósito no era perder peso, sino estar presente para ver crecer a sus hijos, poder acompañar a su hija al altar algún día y sentirse digno de sí mismo. El Ikigai es el combustible que no se agota cuando la motivación desaparece. Cuando Mateo sentía la tentación de abandonar, ya no pensaba en las calorías, pensaba en la mano de su hija entrelazada con la suya durante sus caminatas matutinas. La transformación no fue un camino lineal de éxitos. Durante las fiestas de Navidad, Mateo sucumbió ante la presión social y los excesos de la mesa familiar. Comió hasta sentirse mal y, esa noche, frente al espejo, sintió que había arruinado todo el progreso de meses. Quiso rendirse, pero el doctor Tanaka le enseñó entonces la filosofía del wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto y lo efímero. Le explicó que hay una diferencia vital entre tropezar y caer. Tropezar es perder el equilibrio por un instante, caer es dejar de moverse. Un día de imperfección no podía borrar meses de disciplina. Le enseñó a aceptar sus fallos como parte del proceso y a aplicar el Ganbaru, que es la capacidad de perseverar y resistir incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El Ganbaru no exige perfección, solo exige que, al día siguiente de un tropiezo, vuelvas a beber tu vaso de agua y a dar tu caminata. Al cabo de 18 meses, Mateo había perdido 52 kilos. Su cuerpo era más ligero, pero su mente era infinitamente más fuerte. Ya no era un hombre gordo intentando hacer dieta, se había convertido en un hombre que cuida de su salud por identidad. El sistema de los 5 círculos, Ikigai para el propósito, Kaizen para el método, Hara Achibu para la moderación, Wabi-sabi para la compasión ante el error y Ganbaru para la fuerza de voluntad, se había integrado en su ADN. Si tú estás escuchando esto y sientes que tu situación es demasiado complicada, recuerda que el problema rara vez es la falta de información. Todos sabemos que debemos comer mejor, dormir más y movernos con frecuencia. El problema es la ejecución, porque intentamos cambiarlo todo a la vez y eso asusta a nuestro cerebro, que está programado para buscar la seguridad de lo conocido. La clave es el cambio microscópico. Elige una sola cosa, algo tan pequeño que te sientas tonto al mencionarlo, y hazlo durante 14 días seguidos sin falta. No intentes acelerar, no añadas más tareas. Solo cumple esa pequeña promesa contigo mismo. Al hacerlo,
estarás rompiendo la identidad de alguien que siempre falla y construyendo los cimientos de una persona que cumple su palabra. No necesitas una transformación de 30 días, necesitas una constancia de 30 años que se sostenga sobre la simplicidad de lo pequeño. Dentro de 5 años, puedes estar en el mismo lugar de hoy, o puedes mirarte al espejo y ver a alguien que transformó su vida entera, un paso microscópico a la vez. ¿Cuál será, a partir de mañana, tu primer vaso de agua?